que habíamos dicho, qué sucedió y quiénes aparecieron y qué resultó. Aparecen los musulmanes. O sea, los visigodos se confundieron con los determinados, y nos vamos a encontrar. O sea, los visigodos como tal se fueron diluyendo. Claro, por eso que teníamos nosotros, habíamos visto, de que numéricamente eran poco significativos. O sea, ellos serían más o menos el 5% de la población. Y de hecho, nosotros, o no soy un etnógrafo para decir esto, ustedes fíjense que si esto es la península ibérica actualmente, ustedes se van a encontrar que en estas regiones en particular hay más gente de ojos claros, más rubia. Bueno, no parecen tener origen celta, sino origen germánico. Y es la zona donde se fueron a refugiar más visigodos. Mientras que en el sur están los españoles que son más morenos, más en contacto, claro, con las poblaciones bereberes. No es que no nos tendría que sorprender. Pero nosotros, esto que estamos viendo acá, dijimos, hay población que vive en el sur. En el sur tenemos la estructura de los pueblos islámicos, que al principio, voy a tratar de hacer un poquito mejor el cuadro. Acá aproximadamente estará la ciudad de Córdoba. Acá estaría Madrid, hoy aproximadamente está Toledo. En Toledo estaba la capital del reino visigodo, y de paso que nos va a servir porque sucede algo, la geografía nos va a ayudar. Los cristianos están en el norte, los musulmanes están en el sur, y hay algo que nos va a ayudar. Hay una serie de ríos que, curiosamente, si bien hay algunos que desembocan en el Mediterráneo en general, los grandes ríos de la península ibérica, no sé por qué motivo, pero son más bien de desembocar en el oeste, el río Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir. Y esto nos va a servir para entender un poco lo que pasa a futuro en la península ibérica. Yo les había dicho que los musulmanes están en el sur, los cristianos independientes están en el norte,
y los cristianos en el norte, los musulmanes en el sur. Y acá va a pasar una cosa que también para nosotros nos resulta a veces llamativa, porque, como yo les dije alguna vez, vivimos en un territorio excepcional a nivel mundial. Es un territorio que, por lo menos en cuanto a las relaciones interestatales, es el más pacífico del mundo. Vamos a mencionar Oceanía porque Oceanía es un gran país, Australia, con pequeños países alrededor. Pero fuera de Oceanía, por las características que tiene, nosotros en Sudamérica no hemos tenido en el siglo XX grandes conflictos interestatales entre países de la región, excepto una pequeñísima guerra entre Perú y Ecuador en 1941 y la guerra del Chaco, que tampoco fue a nivel nacional ni por asomo tan dramática como fue en Europa. Incluso si ustedes ven el mapa de Sudamérica de hoy, más allá de la opresión o exterminio sobre los pueblos indígenas, pueblos nativos, que por sus características estaban muy en desventaja con las comunidades occidentales o occidentalizadas, pues ustedes ven los mapas formales de Sudamérica en 1830 y ven el de hoy. Ahora, ustedes ven el mapa de Europa en 1830, lo ven en 1870, lo ven en 1914, lo ven en 1918, lo ven en 1939, lo ven en 1945, lo ven en 1990, lo ven hoy. El mapa cambió, países enteros que desaparecieron, otros que se crearon, que volvieron a desaparecer. O sea, Imperio Austrohúngaro lo convierte, se atomiza en los Balcanes y aparecen países como Yugoslavia y Checoslovaquia, que hoy ya no existe. Entonces, ahí, para nosotros, hay algo que incluso también la Constitución no nos ayuda mucho, porque hay una palabra que la hemos confundido, que es la palabra frontera. No sé si algunos de ustedes tienen por ahí la Constitución, pero dice algo sobre la frontera que a veces no se termina de entender. ¿Qué dice? La Constitución del artículo 75, no me acuerdo si se hizo 15. 75. 75 me parece que es el 15, me parece. Perfecto. ¿Lo leo? A ver, dale. Hablar definitivamente los límites del territorio de la nación, fijar los de la provincia, crear otras nuevas, determinar con una legislación especial de la organización. Administración y gobierno que deben tener los territorios. Ahí habla de límites. Sí. Y en realidad, en el viejo artículo, que es el 67, o 69, inciso que no era exactamente el mismo, antes de la reforma, hablaba de frontera y de límite. Hoy para nosotros la idea es que frontera y límite son lo mismo. ¿Sí? Ahora, límite tradicionalmente era lo que efectivamente separa una comunidad de otra. Y la frontera era un área, una región, no era la demarcación entre A y B, era una. Por eso se habla de, incluso hoy en nuestro derecho, zonas de frontera. O sea, la zona de frontera no es la zona de límite, es una región. Y esa región, para nosotros, y también los límites, bueno, nosotros, ¿qué nos pasa? Primero vivimos no solamente en un continente, con un subcontinente marcado por características muy singulares, sino que además vivimos en un país en el cual nuestros límites y la frontera vienen de la mano en general de grandes accidentes geográficos, la cordillera de los Andes, el río Uruguay, el río Paraguay, que bueno, dan pie para un aislamiento entre las regiones. Entonces, sin embargo, por ejemplo,
bandera diferente, la gente habla el mismo idioma pero lo habla distinto. Puede ser que los carabineros sean un poquito menos simpáticos que los gendarmes, pero en general cruzar una frontera no es una experiencia traumática. Ahora, vos estás Corea del Norte, Corea del Sur, no atravesás, te atraviesas. Estados Unidos. México, Estados Unidos. Bueno, sí, ahí incluso es una cuestión más policial, pero digamos, ustedes imagínense lo que quede o no quede de Ucrania frente a Rusia va a ser un lugar embromado. El Estado de Israel y sus vecinos embromados. ¿Sí? O sea, las zonas de fronteras suelen ser zonas particularmente dramáticas. Y esto es lo que va a pasar en la península. Lo que va a pasar es, una vez que piensan lo siguiente, así como hoy en Europa se están desayunando la llegada de un montón de extranjeros que vienen con tradiciones culturales diferentes y que Europa está mostrando su enorme fracaso en integrar a la población. O sea, es como que no da abasto y esa población se está encapsulando. Se está encapsulando, no se está integrando. Y además también hay una cosa que tiene que ver, más allá de lo que puedan pensar ustedes, si están a favor, está en contra, que es muy legítimo. Pero buena parte del éxito de la calidad de vida que hay en Europa es causa de su fracaso en la actual situación, porque en buena medida el éxito económico tiene que ver con el control de la natalidad. La población europea no crece hace 50 años. Para que ustedes tengan una idea de lo que son las proporciones. Por ejemplo, Alemania tiene hoy la misma población que tenía hace 100 años. El segundo Reich alemán de la Primera Guerra Mundial tenía 80 millones de habitantes. 80 millones de habitantes en 1914 era el 5% de la población mundial. Hoy tiene 5, como es 80 millones de habitantes, tiene el 1% de la población mundial. Por eso es que el alemán es una lengua fuera de alemán, que habla, que no la habla nadie. ¿Está? O sea, ustedes piensen lo siguiente. Nosotros, más que estamos en 80 millones, pero claro, en 2060 vamos a tener los 80 millones de habitantes de Alemania. Vamos a tener la misma población de Alemania, de hecho la población alemana crece. En 1914, nosotros teníamos el 12% de la población alemana. O sea, una cuestión de números. Cuando ustedes piensen, Nigeria tiene 250 millones de habitantes, o sea, tiene casi la mitad de la población del Europa Central. Lo van a tapar con gente, esto es lo que quiero decir, y con falta de que no se integre. Pero todo esto viene a cuento, como les decía, hoy se desayuna que Sicilia estuvo ocupada por los musulmanes. Hay algunas fortalezas, hubo algunas fortalezas islámicas cerca de Niza, en el sur de Francia. Buena parte de Europa, de meridional, tuvo manos islámicas. Los musulmanes van a ser parados acá, en Poitiers, en el año 732. Pero eso fue como el máximo espacio. La ocupación islámica aproximadamente se estabiliza en esta región, que es entre el Valle del Duero y el Valle del Río Tajo. Y los cristianos se quedaron en el norte. ¿Y qué pasó? Esta región quedó vacía. ¿Por qué quedó vacía? Porque en realidad la relación entre estas comunidades era una relación, más que una relación, era una experiencia de conflicto. De ahí que esta región
se convirtió en un desierto demográfico. La palabra desierto, nosotros lo imaginamos con calor y con arena. No, desierto significa un lugar que no está habitado. Entonces, ese vacío demográfico respondía a las dificultades de vida. Vos estabas en esa zona y era una zona jodida. Ya vamos a ver de qué manera. No, o sea, este río que es el Duero, es un río, para tener una idea, es el río que en alguna medida sirve de separación entre Galicia y Portugal. En realidad, después va un poco más al sur de la frontera portuguesa y la ciudad de Porto, es la ciudad donde desemboca el río Duero. Y de hecho también hay una región que está más al sur, que se llama Extremadura, que en realidad no tiene que ver con dureza ni nada, es Extrema Duri, más allá del río Duero. Más allá del río Duero, visto por los señores que estaban acá. Toda esta región está vacía. Porque ¿qué es lo que pasaba? Había expediciones punitivas de saqueo que los musulmanes enviaban al norte, expediciones punitivas de saqueo que los cristianos enviaban al sur. Era un lugar de paso. Era un lugar de paso. ¿Se acuerdan? Nosotros distinguimos temprana, alta, baja edad media. Bueno, estamos en la alta edad media. En buena medida, hasta mediados del siglo XI, es claro el predominio islámico. Y los historiadores toman una fecha, esto simplemente se lo digo para que lo sepan, pero en 1085 los cristianos llegan acá, toman Toledo. Bueno, estaba estudiando esto en su momento. Profesores, para nosotros la ciudad de Toledo la toman el 25 de mayo de 1085. No es que me sé toda la batalla, el 25 de mayo te acordás por unos motivos argentinos. Y después, en la Baja Edad Media, el predominio cristiano es incontrastable. Pero durante los primeros siglos, o desde el primer siglo, o sea, del 700 al 850, los cristianos vivían arrinconados y trataban de sobrevivir. Pero a partir de esa fecha, más o menos, hay una consolidación del poder cristiano. Y esa consolidación del poder cristiano lleva a concebir una idea de recuperación del territorio. Hay además un proyecto político. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que había una región acá? ¿Cuál era la que se consideró el núcleo de la reconquista? Dijimos el núcleo. Asturias. En esta región, Asturias, con unos títulos bastante dudosos, el primer rey asturiano, llamado Don Pelayo, parece ser que su título de legitimación era que había sido jefe de la guardia del último rey visigodo. Pero él se consideró que era sucesor de los visigodos. Esto, en otras palabras, significaba que nosotros estamos acá, que tenemos derecho a estar acá. Todo esto es nuestro. Y este va a ser el argumento de la llamada reconquista. Se habla de la conquista islámica y de la reconquista cristiana.
esa reconquista es más un mito político, justificativo, legitimador, que otra cosa. En este reino, y acá hay varios señoríos, principados, reinos. De hecho, acá va a estar el núcleo de lo que va a ser después el condado de Barcelona, el principado y el reino de Aragón. Pero este va a ser el núcleo más importante, el que va a dar lugar, años después, a la formación del reino que es el que va a ocupar América. ¿Claro? Para que ya vamos a ver. Cuando este núcleo se empieza a estabilizar y ve la posibilidad de incrementar el territorio, y además incluso ahí tiene un verbo que tiene que ver con una figura institucional que va a llegar a América. ¿Ustedes escucharon? ¿Cómo se llamaban los personajes, los primeros que tuvieron fuera del descubrimiento de Colón? Los que vinieron después de Colón y en lo inmediato, ¿qué cargo tenían? ¿Ustedes saben el nombre de quien fundó la ciudad de Buenos Aires? Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza, ¿qué cargo tenía? Y Garay hizo la segunda fundación. Ambos, ¿qué cargo tenían? Adelantados. Porque ese cargo no es que se creó cuando se descubrió América, venía de la época medieval. Era la misión de los adelantados era adelantar la tierra, o sea, avanzar, ocupar un nuevo territorio. ¿Está? Ese cargo sobre todo se va a popularizar en el siglo XII, XIII. Pero la idea era la de adelantar, o sea, correr, ganar territorio. Pero fíjense lo siguiente, si nosotros hoy, siglo XXI o siglo XX, pensásemos que una comunidad se preocupa por adelantar o incrementar su territorio, ¿cómo les parece que una comunidad hace eso? ¿De qué manera? Siglo XXI. Está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo conquista y usa la fuerza? ¿De qué manera? Supongamos, por ejemplo, hay un territorio que está jurídicamente neutralizado, pero que es objeto de apetito de todos los estados del mundo. ¿Cuál es? Antártida. Tratan de ocupar el territorio. ¿Quién ocupa el territorio? ¿Quién es? ¿Quién va y pone bases? Los israelitas. Los militares, los estados. Hoy los protagonistas son los estados, sea bajo la forma de destacamentos militares, científicos, y nos parece natural. Claro, lo que pasa es que nos parece natural que exista algo que se llama Estado. O sea, no importa si se llama o no, pero esa estructura impersonal, con funcionarios, con un despliegue de presupuesto, nos parece normal. Nosotros vivimos en un mundo de estados. Incluso frente a esto, más allá de que también en todas partes del mundo los estados se encuentran en crisis, se encuentran colonizados por grupos mafiosos, por grupos económicos, por grupos sociales. Pero hace 10 años atrás, no, los estados ya no van más. Vino la pandemia, los estados no van más, y vos estabas de un lado del límite, ahí vas a ver si no había más estados. Vos sos argentino y querés hacer, ay, voy a viajar por el mundo. Vas por el mundo como un boludo alegre y te afanan
levante en Uganda y te hace el lunga en Uganda. No aparece. Ahora, vos sos yanqui y te cuidan como si fueses una especie de revelación del cuerpo. Detrás te vienen los marines y te hicieron percha 300 veces. O sea, no es lo mismo ir con el pasaporte de yanqui que con el pasaporte argentino. Vos tratás de zafar Messi, Maradona y te saque a todos los santos del cielo haciéndote simpático. En Nápoles te consiguen bien. Bueno, pero más de un tipo zafó en Siria en medio del califato islámico por meses, no sé qué. Ahora, no es. Esto me contaba una vez, esto es real. Me había pasado con unos conocidos míos que habían ido al Caribe, a la Riviera Maya, en esa época que estaba dándose el profesor barato, que vinieron los ciclones, esto se viene un ciclón, y entonces ordenaron a toda la gente de salir de los hoteles e irse a los refugios. Y están en los refugios, termina el ciclón y empiezan a aparecer los cónsules de los países, cónsul del Reino Unido, porque la gente no llegaba más al cónsul de la Argentina. Y el flaco tuvo que ir a decirle, flaco, no va a venir nunca el cónsul de la Argentina, déjenme salir de acá porque porque hasta que se dé cuenta que sí, no. O sea, pero nosotros somos un país que es un maxi kiosco, que ni siquiera ha servido por su dueño. Entonces los cuento, nosotros hoy en general pensamos, si hay que adelantar el territorio, está el Estado, peor, mejor. Fíjense, el principal empleador de los Estados Unidos de América no es ninguna corporación, es el Estado. El Estado tiene una capacidad de gestión que es impresionante. Fíjense lo siguiente, por ejemplo, dentro de lo que son las dimensiones. Nosotros somos un país de medio porte, con todas las complicaciones que podemos tener, $100, ¿sí? Ahora, el presupuesto del gobierno federal argentino es entre 100.000 y 120.000 millones de dólares. O sea, como para que ustedes también tengan dimensión, que todos los problemas, lo que nos quiere pedir el fondo de los buitres, no sé, es 40 días del presupuesto argentino anual. Digo esto, ahora, no hay competencia con los privados, por eso también el apetito feroz de meter tu banderita de Estado. Vos capturas el Estado y es una caja muy apetecible. Bueno, pero en la alta Edad Media no hay Estado. O sea, no hay nada para hacer. Cuando digo no hay Estado, no es que no se llame Estado. No hay una estructura que tenga ni por asomo. Por ejemplo, no sé si ustedes se preguntaron alguna vez, pero en general, en los países cristianos de la Alta Edad Media no había capitales. ¿Qué hacían los reyes? Iban girando por el reino. Entonces instalaban un mes y medio en un castillo, se morfaban todo lo que se podían morfar, como si fuesen termitas, y se trasladaban a otro lugar y se iban trasladando. Y el rey, que parecía como una especie de caravana de un circo, capaz que en 40 o 50 carretas tenía todo. Tenía el archivo del rey, tenía el tesoro del rey, tenía la guardia. O sea, ¿por qué era eso posible? Porque las estructuras que llamaríamos administrativas eran mínimas. Entonces, ¿cómo hacer para avanzar sobre esto si vos no tenés Estado, si no tenés presupuesto, si no tenés funcionarios? Y bueno, tenés que recurrir a algún tipo de gestión privada, que es lo mismo también. Parece una sorpresa, pero por otro lado, todo el descubrimiento
educación de América lo hicieron los privados, no estructuras estatales. Sí, bueno, como hace actualmente. Pero también, ojo, también en algunos casos no había esta idea de público-privado tan. Y en buena medida lo del público que se llevó ganancias, tiene que ver con todo lo que se consiguió en América. Por eso, entre otras cosas, no solamente para Castilla, sino para el mundo occidental, el descubrimiento fue tan importante, porque permitió acumular un patrimonio estatal que fortaleció la capacidad de gestión de la corona e imponerse sobre los países. Pero, entonces, lo tienen que hacer los partidos. ¿De qué manera? Ahí viene un invento que no se sabe muy bien ni cómo se creó, ni quién lo creó, pero las expresiones documentales de la época son muy pobres, muy limitadas, pero apareció algo que se llamó Carta de Población o Carta Puebla. Aún más o menos en el año 800-850. Esto de la Carta de Población era verdadero, lo digo verdadero, no despectivo, privilegio. Privilegio quiere decir una ley privada o privativa. Esta ley privada o privativa implicaba, más o menos, para decirlo así, que quienes ocupasen determinado territorio, si eran perseguidos por la justicia, la comisión de algún delito, iban a quedar inmunes frente a la pretensión jurisdiccional. Vos habías matado a una persona y te mantenías más de un año en esa zona desocupada de la frontera, no te podían requerir la justicia. No es que no te podían requerir porque facto, no, ya habías ganado inmunidad por estar en la frontera. Ciertos personajes, por ejemplo, en el norte de la península ibérica había siervos de la gleba. No eran esclavos, pero eran personas libres que estaban ligados, vinculados a una tierra. Bueno, estas cartas pueblas reconocían propiedad sobre las tierras que capturasen, podían incluir algún tipo de auxilio de herramientas. Al principio, la gente va a la frontera. Pero a pesar de todas estas ventajas, la frontera era una zona tan hostil, tan difícil. Fíjense esto como también incluso pasa hoy. ¿Quiénes son del Gran Buenos Aires acá? ¿Vos? No, ¿vos? ¿Dijiste de Puerto Hermano o de Ah, sí. Moreno. Moreno. ¿Antes o después de la reja? No, después, casi limitando con San Miguel. Una zona heavy. Sí. Yo vengo de ser de Urco. Y a veces uno dice, con lo que sale un departamento de 2 ambientes acá, podés tener una casa quinta. Depende. Se puso cara. Que se puso cara también. Bueno, eso depende si estás en un country. Ahora, si estás. ¿Te vas a comprar la manzana? Como lo grande te puedo comprar una manzana. Pero Ahora. mucha gente adquiere. Y no, porque acá puedo tener unos
petizos. Al año te afanan los petizos 200 veces. Tenés que vivir como dentro de esas películas que son el mundo posapocalíptico. Tengo mi hermano que se compró su casa en Barrelino, pero Tenés que vivir es impresionante cómo le roban las cosas que va poniendo. Como una vez tuve que ir a dormir adentro del auto, adentro, porque hasta que no ponga bien las estructuras, o sea, puso cámaras, puso todo y no sé. Pero y fuera del afano, este noble deporte nacional, tenés otro montón de cosas. Vos estás ahí en Moreno y te encontrás con alguien y querés ir a tomar un café. Un café lo tenés a 3 kilómetros, tenés que ir al INE, tenés que ir al no sé dónde, bueno. O sea, calidad de vida, de alguna manera sí podés tener la casa con piletas, pero una serie de dificultades. ¿Se entiende? O sea, bueno, esto es lo que le pasaba a la gente de Juan Cartapueblo. Sí, soy propietario, pero ¿a qué costo? La gente empezó a recalcular. No, prefiero ser siervo de la guerra en este lugar y cuidar que quede de alguna cosa. Bueno, ahí es que frente a esto hubo un primer embrión que parecía que esto generaba un avance significativo y se paralizó. Y es ahí que aparece una novedad extraña en el mundo europeo, porque a esta Carta Puebla, agregándole otra cosa, ahora vamos a ver de qué se trata, se convierte en fuero. Acá vamos a aclarar lo siguiente: la palabra fuero en nuestro lenguaje contemporáneo, ¿qué significa? Inmunidad. Bueno, puede ser inmunidad, está bien, ¿y qué más? Está bien, jurisdicción, entonces lo identificamos con tribunal, fuero de foro. Está bien, puede ser como una inmunidad. Pero en la alta Edad Media, el fuero es un instrumento normativo que está en la raíz de la idea de inmunidad. No significa tribunal, no significa jurisdicción, sino que es, vamos a decirlo así, como si nosotros podríamos decir constitución, ley, decreto, fuero. Entonces, ¿qué va a pasar? A quienes se instalen en esta región, o mejor dicho, a las poblaciones que se instalen en esa región, bajo una cierta forma que ahora vamos a ver, se les concede fuero. O sea, no se le da a Juan o a Pedro. Quienes se instalen en determinada región y van a constituir una ciudad o villa, la villa o ciudad tiene fuero. ¿Y el fuero qué es? Comprendía reconocer privilegios, dominio privado. Claro, ese fuero que sería con una connotación como de protección. No, era como decir, el fuero es, a esta comunidad le doy fuero. El fuero comprendía un conjunto de prerrogativas como si fuese una constitución, una mini constitución. Esto es como para que lo entendamos ahora. Pero derechos, sobre esa. Está bien, pero además de esos derechos, como digo, mini constitución, les daban esta novedad: autogobierno. No solamente decían, te doy el que ocupa la tierra para tener la tierra, te doy algunas herramientas, te perdono los delitos, sino te doy la posibilidad como comunidad de gobernarte a vos mismo. Por eso las provincias se llaman comunidades autónomas en España. Bueno, en realidad hay toda una tradición de
derecho foral, pero que tal vez se puede entroncar con esto, pero digamos, puede ser que autores digan esto, yo no creo que tenga una relación con esto de las autonomías. Hay toda una discusión en España, en la que nosotros estamos atrasados, no atrasados porque necesitemos estar actualizados, sino no lo estamos siguiendo con atención. Los europeos están tratando de armar una historia del federalismo ajena a nuestra historia de Estados Unidos, no sé qué. Hablan de un federalismo que nace en el siglo XVIII, el XVII, entonces, pero también el federalismo es un poco ajeno a las tradiciones europeas que vienen de la lógica francesa centralista. Y entonces, por ejemplo, es curioso, porque las comunidades autónomas españolas es una experiencia que, si la vamos a ver desde el punto de vista del derecho, las comunidades autónomas tienen mucho menos poder que las provincias argentinas, desde el punto de vista formal. ¿Porque qué cosa? Las comunidades autónomas tienen un estatuto de autonomía que, para ser aprobado o modificado, lo tienen que aprobar las Cortes. Es como si yo dijese la Constitución de Mendoza, la tiene que aprobar el Congreso Nacional Argentino. Ahora, en la práctica, las comunidades autónomas tienen muchísimo más poder que las provincias. Al tal punto que algunas, las que más ejercen ese poder, hasta están estableciendo que la lengua oficial en el ámbito de la comunidad autónoma es otro que el idioma nacional, que para todo el país es el castellano. Y vieron los otros conflictos que hay, por ejemplo, hay regiones que han recreado su tradición lingüística. El catalán no es un idioma genuinamente histórico, o sea, se rearmó en el siglo XIX, se había perdido muchas cosas. Y hay otras comunidades donde no se hablaba tanto el idioma local, como en Valencia o en Mallorca, que ahora vos querés, no sé, supongamos, entrar a trabajar en la administración pública valenciana, y si no sabés valenciano, chao. Ahora, no todas las comunidades autónomas son así. Entonces, es medio raro, o sea, viene de un centralismo muy fuerte y también es verdad otra cosa. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá, el debate público, hablando del tema de las autonomías, el debate público en la Argentina debería pasar por qué lugar contra la estructura del Estado federal. Algo se vio en las últimas semanas, pero muy parcialmente. ¿Qué es lo que se estuvo discutiendo en cuanto a la integración del gobierno local? El tema de las ATM. Y esto tiene que ver con ¿qué cosa? En realidad hay toda una serie de elementos de recaudación que el gobierno federal es el recaudador, pero no es el dueño. O sea, los impuestos que son coparticipables no son del gobierno, del Tesoro Federal. El Tesoro Federal los administra. Ahora, acá estoy contando la parte de las provincias. Las provincias se presentan como buenitas. No, fíjense, el debate es: el gobierno federal quiere aumentar la tributación, que es disminuirla, de impuestos coparticipables. Las provincias están tan preocupadas por la situación de los ciudadanos, los coparticipables no. Nosotros, que aumenten, que es la vista de ellos. Esto es una de las cosas que el gran público no lo dice. Pero la otra cosa que no dicen, que es un gran problema que los políticos argentinos vienen pateando desde hace tiempo, son las alícuotas de la ley de coparticipación federal, que son de una enorme injusticia. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, en los últimos 40 años, por las alícuotas de la ley de coparticipación federal, se perdió 4 o 5 presupuestos bonaerenses completos. O sea, la deuda que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene una deuda inmensa, no existiría si hubiese recibido lo que aporta.
Por eso que en general el gobierno federal quiere un gobernador de la provincia que sea un monigote. Cada vez que, si el gobernador fuese un gobernador, hoy estamos en una situación particular porque hay dos líneas políticas diferentes, pero en general ustedes fíjense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, al margen de que es un enorme aspirante, ustedes fíjense que desde, creo que, si no me equivoco, excepto el caso de Dualde, en las condiciones en que asumió, no hay un gobernador de Buenos Aires que se haya convertido en presidente del gobierno federal. Porque es el enemigo público número uno del presidente de la nación. El gobernador, ustedes imagínense, tiene el 35% de la población, el 35 o 40% del PBI, 35 o 40% de la capacidad tributaria. Tengo que aprovechar. Además, si el gobernador de la provincia de Buenos Aires sale a reclamar lo que la provincia de Buenos Aires aporta y dice, no me adhiero más al régimen de la coparticipación federal, al gobierno federal se plantea un problema porque ¿de dónde saca para darle a las provincias pobres con el verso del federalismo de concertación? Yo había hecho un trabajo sobre las coparticipaciones y habíamos hablado del tema de Buenos Aires, de que en su momento habíamos llegado a un hallazgo de cómo era la provincia más grande, la que más aportaba y así todo era la que más, también en relación con el número de población, la más indigente, Claro. más pobreza tenía. Bueno, pero además esto se suma a lo siguiente. Ustedes imagínense lo siguiente. Pues siempre está esta afirmación que hacen los de fuera de Buenos Aires. Dios está en todas partes, depende de Buenos Aires, pero lo que la gente del interior no entiende, una cosa es la ciudad de Buenos Aires y otra cosa es el primer, segundo y tercer cordón. O sea, la gente que vive en el segundo cordón, ni que vamos a decir en el tercero. No, pero en serio. O sea, vos para poder trabajar en la ciudad de Buenos Aires tenés 1 hora y cuarto, 1 hora y 45 de viaje, de ida, 1 hora y media de vuelta. Estás 3 horas en los medios de transporte o en tu propio vehículo. Bueno, vos vas a cualquier país normal y tenés trenes de alta velocidad, tenés subte. O sea, esto que les voy a decir ahora no obedece a que tengo hambre. El subte tendría que llegar hasta San Justo, el subte tendría que llegar hasta San Miguel. Yo llegué a pensar eso, que para mí qué fácil sería la idea de tener un subte que llegara mucho más lejos. El tren tendría que haber trenes rápidos que te permitiesen ir desde Moreno hasta Liniers en 15 minutos y desde Liniers a... Pero no es fantasía, esto pasa en otras partes del mundo y tiene que ver, además, si vos tuvieses que el medio de transporte te lleva desde Moreno hasta 11 en 25 minutos, vos te comprarías una casa en Moreno y no estaríamos todos amuchados. O sea, lo que pasa es que hace 60 años que el país no hace planeamiento urbanístico, que no hace... O sea, estos son los grandes... Ahora, claro, vos hacer esto es guita en serio. No es la bicicenda, pintás una cosa de verde y decís no estacionás el auto. No, ahí tenés que gatillarla, poner la tarasca en serio. Aparte del tiempo. ¿Eh? Aparte del tiempo, los gobiernos durante 4 años. Sí, pero miren, ustedes fíjense, cuando vos empezás a ver, otra vez, volvemos, está bien tu reflexión, pero digo, si nosotros vemos lo que yo les dije de plata, están diciendo, Italia decidió ahora construir el puente que va a unir Messina con el continente. Sale 16.000 millones de dólares. El puente o el túnel, no sé. Y yo dije, bueno, es el 12% del presupuesto argentino. O sea, es una cuestión de... La Argentina lo podría hacer, porque además eso no es que lo pagás taca, se paga en 5 años. O sea, pero todo esto necesita una planificación, necesita una gestión, una integración de recursos. Fíjense, ahora han decidido
que la tuneladora debajo del tren Sarmiento quede depositada ahí y no se toque nunca más. O sea, se gastaron 500 millones de dólares que no conducen a ningún lado. Cambiaron todos los andenes y no sirvió para nada. O sea, No sirvió para nada, y vos en cambio te encontrás que hay ciudades en China que hace 20 años no tenían subte y hoy tienen 400 kilómetros de subte. O sea, no, hasta pasa no sé, por dentro de los acá edificios. tenemos una pésima gestión de los funcionarios públicos electivos y el resultado es esto. Estamos atrasadísimos en todo este tipo de cosas. O sea, además, hasta simplemente, aunque no lo hiciesen por la calidad de vida, ¿ustedes se imaginan? No sé si alguna vez han tomado las autopistas a la mañana. Por ejemplo, la Perito Moreno. La contaminación ambiental que se produce con todos los autos detenidos consumiendo oxígeno porque están embotellados en un pedazo de... Además, en los países normales no hay tránsito porque usás el transporte público. No querés, digamos, no querés tener un auto en París si vas a tardar 1 hora en llegar desde, no sé, desde Versalles a París en auto, cuando el tren va sentadito o parado cómodo en 25 minutos. No sos loco. Lo mismo pasa en Madrid, O sea, las ciudades normales en el mundo, vos bajás del aeropuerto y te tomás el subte. Vos acá te tenés que tomar a un chorro que te cobra 50 lucas para hacer una cosa que... Y tardás un montón y vas con el culo en la mano a ver si no te afana, una cosa por el estilo. Bueno. Aparte, acá el beneficio de tiempo, plata, entre moverte en determinados puntos con auto, transporte público, no hay tanta diferencia. No, ahorita el tema de tiempo y de económico no es tanta diferencia. No. Pero en la zona que tenés buenos transportes. Entonces, el transporte público, vos tenés buen transporte, insisto, vos tenés un buen transporte público, el problema de la vivienda desaparece enseguida. O sea, que si vos haces una línea de trenes con varios trenes rápidos, y la gente iría a tener casa en Luján. O sea, pero para eso necesitas que el Estado tenga la capacidad, o sea, los que toman las decisiones en el Estado planifiquen urbanísticamente. Bueno, se van a ir con una enorme, no sé si, decepción, o diciendo este tipo se fumó algo. El pibe del mate le metió una yerba de otra índole. No era ni se estrellaron. Parece que era una cosa que tenía un... Bueno, pero... entonces, volvemos. Los fueros eran, entonces, concesiones de ventajas que incluían el autogobierno. Esto no se dio en ningún otro lado de Europa. O sea, esta capacidad de manejar los asuntos locales. Ya vamos a hablar un poquitito de esto. Ahora, una cosa que es interesante también, no quiero dejar pasar la oportunidad. No es que los reyes o príncipes inventaban los fueros. O sea, la capacidad normativa era bastante acotada. Los reyes daban los privilegios que entraban dentro de lo esperable. Por ejemplo, fíjense lo siguiente. Esto también tiene que ver con... Habíamos visto lo lo suelo contar. ¿Sí? Habíamos hablado del tema de esas reglas que no se cumplen y que están asumidas que no se cumplen. El ejemplo de la estación de servicio. ¿Acá? Fíjense lo siguiente. Por ejemplo, un caso típico. A vos te detiene personal de tránsito y te piden el matafuego. Y no tenés matafuego o estás vencido. Más allá de la puteada que haces para vos mismo.
cagaron, pero tengo problemas. Ahora, si te piden la bolsa mortuoria, una bolsa como de basura por las dudas que haya un fiambre, porque sea un fiambre, y te quieren hacer una multa porque no tenés la bolsa mortuoria. No me jodas, no me roban, o sea, es como que tenés una idea de que hay cosas que por más que te la pidan y que te hagan una multa, decir, y está bien. Por ejemplo, a vos te hacen una multa porque justo cruzaste el semáforo en rojo y tenés una sensación de injusticia. Diferente es que vayas a los pedos y el semáforo casi de rojo y cruzaste la cosa. Ahí metés violín en bolsa y decís, y estuve mal. Sí, sí. Hay cosas que, o sea, hay una sensación, ¿sí? Hay una sensación de hay cosas que te quieren caminar y otras que no. Ustedes fíjense en la Argentina. No digo acá el caso de Sheila, Malena. No digo el caso de Malena, pero cuando uno va entrando en la provincia, vos vas en una estación de servicio y hay unos cartelitos que dicen así: no se expenderá combustible aquí a los motociclistas que no concurran con casco. Mientras vos estás cargando nafta, imaginémonos un día tórrido de verano, aparece un flaquito, con una malla amplia, donde los que tejedi van danzando alegremente. Algo en la cintura y unas ojotas. ¿Alguna vez vieron que el playero dijera, che, flaco, no te voy a cargar? O que le diga, discúlpeme, caballero, pero en función de lo que dice el cartel que representa una directiva de la provincia de Buenos, ¿me veo inhibido de proporcionarle el combustible? No, porque el flaco te puede, papá, que a mí me cargan en todos lados, y si hace un ademán a eso que tiene en la cintura, se te frunce, porque pensás que por lo menos tiene un 38, para que le cargas. O sea, para la gente está claro que esa regla no se exige. Y si te la exigen, nunca me dijeron que no. ¿Se entiende? O sea, hay como, por ejemplo, otra cosa. Vos vas también vas por provincia o vas por una ciudad. De repente te piden la verificación técnica vehicular. Al lado tuyo pasan una serie de simpáticos trabajadores de la construcción en un Siam Ditela modelo 67, con un trompito arriba del techo, una escalera, 4 simpáticos viandantes en el asiento de atrás, con una mezcolanza entre olor a tetra y a colonia barata. Y mientras a vos te están pidiendo la verificación técnica vehicular, al tipo lo dejan salir. Y vos decís, pero hijo de puta. Me pasó. Me frenaron, me dieron la BTV, vos me estás jodiendo, me dice. Mirá eso, no lo vas a frenar, no te voy a dar un TV. Bueno, pero a ese trabajador y como si conductor, seguramente de buena fe diría, a mí nunca me la pidieron. Y entonces empieza el tema de, y si yo lo detengo, este tipo no puede circular más, y si no puede circular más, no puede laburar más, y son 4 familias. O sea, por ejemplo, en la Argentina está todo el mundo convencidísimo que si vos tenés un auto hecho mierda en una zona rural, y si manejas por colectora estás habilitado. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Son ciertas nociones que no es que la ley dice los autos hechos mierda podrán circular. Sin embargo, forma parte de una conciencia sobre las normatividades. Y el tipo con ese Siam Ditela modelo 66, de buena fe dirían, si a mí nunca me detuvieron por esto, siempre me permiten, porque me manejo por acá, darán una explicación
O sea, el tipo sabe que si se mete en la Panamericana, hay una serie de cosas. Hay cosas que puedo hacer, cosas que no. O sea, en un país que vive, como diría Carlos mismo, al margen de la ley, hay normatividades que se han construido socialmente porque ante la ausencia de poder público se crean normatividades. Como que esto, bueno, en esta época de los fueros tenemos un mundo donde la normatividad se construye socialmente. Y entonces no es el rey el que te da el fuero. El fuero está en la conciencia de la sociedad y el rey tiene un chancurín para darle un poquito más o un poquito menos. Pero por ejemplo, el rey te puede exigir el fuero y la ciudad tiene la obligación de proporcionarme infantes para la guerra, pero no para la cosecha. Porque la cosecha no me jodas, vos sos el rey, pero no me podés pedir. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no pensemos el rey como, se me ocurrió y te voy a dar cualquier cosa. Su margen de maniobra en la creatividad normativa es muy poca. Entonces tenemos que entender esto. El derecho de este mundo de fueros es un derecho construido, como dice el profesor Grosso, que va a ser para el tema próximo requerimiento. ¿Vale? Dice, nace de las entrañas de la sociedad. La sociedad se autorregula y en todo caso el rey puede acomodar un poquito, pero no es creador de normas. Bueno, después de estas reflexiones con el Cian Pitela, dejamos que nuestro amigo Adrián sangrando por la herida, el momento dramático que